queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, en los corazones de Jesús y de María, especialmente este domingo anticipado de la misericordia divina, en el corazón misericordioso de Jesucristo resucitado. Para comenzar estas palabras, estas primeras vísperas del domingo segundo de Pascua, creo que nos puede servir algo que cuando yo lo escuché me llamó mucho la atención, me impactó bastante. Es un hecho que le sucedió, y así lo contaba él mismo, un santo no tan conocido quizás para nosotros en España, pero sí más conocido, mucho más conocido en Italia. Es San Luis Orione. Este santo hombre, santo sacerdote, cuenta que una vez estaba predicando la novena en honor de la Inmaculada Concepción, diciembre, en aquel tiempo que hacía mucho frío, por cierto, también en Italia, como en España aproximadamente, el mismo clima, y había predicado esa novena, había estado confesando hasta bien tarde de noche, y ya con mucho frío, esa noche hacía viento, nieve incluso, y se estaba desplazando solo por el camino a otro pueblo donde tenía que ir a descansar. Era una larga caminata. Y dice que por el camino vislumbró que delante de él había un hombre, una figura de un hombre, medio oscura, ¿verdad? Y al verlo y darse cuenta de que esta figura se detenía, pues un poco, digamos, se conmovió. Pero bueno, si es que piensa hacerme algo, robarme, como llevo muy poco dinero, pues no creo que pase nada en ese sentido. Y vio que se paraba y siguió avanzando en el camino, y cuando llegó, le dijo a este hombre, le dijo: buenas noches. El otro respondió: buenas noches, y le dijo: padre, ¿es usted don Orione, don Luis Orione? Sí, soy el mismo. Ese que ha predicado, ¿verdad?, en la parroquia esta tarde, y ha dicho allí en esas palabras que si alguien fuese capaz de matar a su madre envenenándola, Dios, si se arrepentía, también le concedía el perdón. Eso es cierto, padre, totalmente. Es un pecado terrible llegar a eso, pero si así ocurriera, Dios también, a la alma arrepentida, le perdonaría sus pecados, sobre todo ese pecado tan sumamente grave. Y le dijo este hombre: padre, ese hombre soy yo. Yo no sé cómo usted ha sido capaz de decir eso mismo, que a mí me ocurrió hace bastantes años, porque en mi casa había peleas continuas entre mi mujer y mi madre. En esa locura, sin saber lo que hacía prácticamente, llegué y eché veneno en la comida de mi madre. ¿Murió? Dice: entonces no he conseguido tener paz ni un solo día. ¿Usted me puede perdonar? Y dijo: sí, hijo, claro que sí. Se puso de rodillas, se confesó sus pecados y le dio la solución. Y los dos, emocionados, se pusieron a llorar. Y cuenta este santo, San Luis Orione, que todo el camino hasta llegar a su casa, a la casa donde estaba hospedado, dice que fue emocionado como nunca en su vida, con una gran alegría en su corazón. Se fue a descansar y inmediatamente quedó dormido porque estaba agotado de todo el día, y dice que esa noche soñó con el corazón misericordioso de Jesucristo. Y claro, qué pecado tan grande en este hombre, que el sacerdote, con toda seguridad, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esas palabras para que este otro, tocado en su corazón, se conmoviese y pidiera perdón de sus pecados, sobre todo de aquel tan grave, tan gravísimo, de matar a su propia madre. Entre nosotros, queridos hermanos y hermanas, no sé si hasta ese punto hemos tenido algún pecado, pero seguramente que en nuestra vida tendremos no pocos pecados y bien graves. Si todavía hoy, ojalá no fuera así, pero todavía hoy no nos hubiéramos confesado, es la ocasión para hacerlo. Porque nos espera el corazón
de Jesús misericordioso, este que está aquí hoy representado en esta pintura que fue inspirada, fue indicada por el mismo Señor Jesucristo a Santa María Faustina Kowalska. Dice un dicho que vale más una imagen que 1000 palabras, pues si contemplamos esta imagen nos reflejará claramente lo que es el corazón misericordioso de Jesucristo, que desde su corazón divino salen rayos de su sangre, el color rojo, y el blanco que representa el agua derramada también cuando su corazón misericordioso fue traspasado en el Calvario. Ese es Jesucristo, el de entonces, el de ahora, el de siempre. Aquel que dijo en 1937 lo siguiente a la santa que hemos referido, esta santa polaca, Santa María Faustina Kowalska. Le dijo así: antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Pero fijaos, eso lo dijo cuando estaba supuestamente a punto de abrir o de iniciar la aplicación de su justicia, porque Dios es misericordioso, pero también es juez. Pero el Señor, precisamente por su paciencia infinita, esperó décadas y décadas. Y justamente casi 50 años después le dijo aquí a Luz Amparo lo siguiente para todos nosotros. El día 1 de febrero de 1986. Todavía es la hora de la misericordia. Todavía es la hora de la misericordia, entonces ahora también. Pero dentro de poco, en el tiempo divino, pero dentro de poco será la hora de la justicia. Aprovechemos que Jesús tiene abierto todavía su corazón misericordioso, el corazón de Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, por graves que sean. No nos dé vergüenza, pero sí nos avergoncemos, que es distinto, pero no nos dé vergüenza nunca de acudir al sacerdote, que es el único que nos puede absolver de nuestros pecados. Pero es que, Padre, me da vergüenza. No nos pase lo que decía San Juan Bosco, que el demonio, cuando vamos a pecar, nos quita la vergüenza para que pequemos. En cambio, para confesarnos, nos pone la vergüenza para que no acudamos al sacerdote y no confesar ese pecado o pecados graves. Es mucho mejor avergonzarse, tener vergüenza un rato, pero recibir para siempre, para toda la eternidad, el perdón que Jesucristo nos concede. Y cuando Él nos perdona, lo hace para siempre. No es como nosotros. Hay un dicho muy conocido que dice: Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Y tiene más que ver los efectos del pecado de los hombres en esta naturaleza tan descontrolada en tantos lugares del mundo. Pero Dios, que es lo primero y lo más importante, perdona siempre, siempre. Y como suele decir nuestro Papa, el Papa Francisco, que Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca se cansa de perdonar. Pero es que me da vergüenza otra vez ir al sacerdote con lo mismo. Pues claro, porque siempre tenemos las mismas inclinaciones y seguimos cometiendo tristemente, pero arrepentidos, los mismos pecados, o más o menos los mismos. Pero esos pecados, cada vez que acudimos al sacramento de la confesión, de la reconciliación con Dios y con los demás y con uno mismo, cada vez se nos va borrando todos los pecados, sean más leves y sobre todo los más graves, los pecados mortales. Esos que matan el alma, pero que Dios, por su pasión, muerte y resurrección, y con su misericordia aquí representada, nos perdona constantemente. Acudamos, por tanto, al limpiarnos de los pecados. Y si todavía tenemos por ahí, puede ser algún pecado que no hemos dicho por vergüenza, vayamos al Señor a través del sacerdote, que nos va a perdonar, y nos quedaremos con una gran paz y una gran alegría en el corazón. Una alegría que procede del perdón, del amor de Jesucristo, cuya paciencia es infinita. Dice San Pablo, dice: el amor es paciente, y el amor infinito de Jesucristo es paciente infinitamente. O como dice, por ejemplo, el libro del Eclesiástico, en estas palabras preciosas: como gota de agua en el mar, como grano de arena,
Así son sus pocos años frente a un día de la eternidad, los del ser humano. Por eso el Señor es paciente con los humanos y derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y sabe que el fin de ellos es miserable, por eso multiplica su perdón. Todo esto, como es conveniente, y hoy lo hacemos también de modo especial, lo ponemos en la que es Madre de Misericordia, la Santísima Virgen. Unas palabras de este gran Papa, que además es santo, San Juan Pablo II, que dijo en su encíclica, no sé si fue la primera, creo que fue la primera de su pontificado, Dives y Misericordia, rico en misericordia, y que él escribió con el recuerdo de la santa que él también canonizó, y después, al cabo de los años, Santa María Faustina Kowalska. La beatificó, la canonizó y estableció esta fiesta que ya estamos celebrando hoy, de la Divina Misericordia, en la cual, creo que lo sabéis muchos de vosotros, si no lo recordamos, se puede conseguir y lucrar indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas, ofreciendo la comunión y rezando por el Papa y por sus intenciones. Así decía en esa encíclica tan conocida, que fue como la especie de programa de su pontificado, San Juan Pablo II. María, pues, es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido, la llamamos también Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. El Señor nos conceda esa misericordia infinita que continuamente y generosamente está dispuesto a concedernos.